El mundo entero debe 348 billones de dólares. Eso es el triple de todo lo que produce la economía global en un año entero. Estados Unidos solo debe 39 billones. China, otros 18 billones. Y así, país por país, la cifra sigue creciendo sin parar. Pero acá está la pregunta que casi nadie se hace. Si todos deben tanto dinero, ¿a quién se lo deben exactamente? Porque alguien, en algún lugar, tiene que estar cobrando todo eso. Soy Gonzalo, y en Capital Oculto destapamos, caso por caso, quien se enriquece en silencio con cada crisis económica del mundo. Si este video te está dejando esa sensación de ¿por qué nadie me contó esto antes? Suscríbete, así YouTube sabe que querés seguir descubriendo a los verdaderos ganadores detrás de cada colapso. Vamos a seguir el rastro del dinero, paso por paso. La deuda no es un invento moderno. Es una de las ideas más viejas de la humanidad. Durante miles de años, funcionó como una simple promesa. Te presto ahora, me pagas después, quizás con un poco extra como agradecimiento. Pero en el siglo XVII, Inglaterra le dio una vuelta de tuerca a esa idea. El rey Carlos II necesitaba financiar una guerra y no tenía el dinero. Así que, en lugar de subir impuestos, vendió promesas de pago al público. Nació el bono moderno. Desde ahí, la deuda se volvió global. 2 guerras mundiales, la creación del dólar como moneda de referencia en 1944 y en 1971 un cambio clave. Estados Unidos rompió el vínculo entre el dólar y el oro. Desde ese momento, el dinero dejó de estar respaldado por algo físico. Pasó a depender solo de la confianza en el gobierno que lo emite. Y ahí es donde empieza el problema real. Porque si el dinero se puede crear a voluntad, la deuda también puede crecer sin límite aparente. Y así fue, desde los años 80, la deuda mundial no dejó de dispararse. Ese es el resumen que cualquier libro de economía te puede dar. Lo que no te explican es a dónde va exactamente ese dinero, ni quién termina cobrando todo. Y eso es lo que vamos a reconstruir juntos, ganador por ganador. El primer ganador es, probablemente, el más invisible de todos, porque parte del poder ser vos mismo, sin saberlo. Pensá en la deuda de un país como una hipoteca gigante. Cuando compras una casa a crédito, un banco te presta el dinero y vos se lo devolvés con intereses, en cuotas, durante años. La deuda de un país funciona exactamente igual, solo que en una escala descomunal. El gobierno pide prestado emitiendo bonos, y promete devolver ese dinero con intereses. ¿Y quién compra esos bonos? Principalmente, bancos comerciales, fondos de pensión y compañías de seguros, es decir, las instituciones donde vos ya tenés guardados tus ahorros. Cuando depositas dinero en el banco, ese dinero no se queda quieto en una caja fuerte. El banco lo pone a trabajar, y una de las formas más seguras de hacerlo es comprando deuda del propio gobierno. En Estados Unidos, los bancos comerciales tienen casi 2 billones de dólares invertidos en bonos del tesoro, más que el PBI entero de países como Brasil o Canadá. Los fondos de pensión ponen una cuarta parte de todo su capital en este tipo de instrumentos. Y las aseguradoras van todavía más lejos. Más del 60% de sus activos totales están invertidos en deuda pública. Esto no es casualidad ni negligencia. Es, literalmente, el modelo de negocio más seguro que existe para hacer crecer dinero ocioso. Y así se arma un círculo casi perfecto. El gobierno pide prestado, paga intereses, ese interés vuelve a los bancos y fondos, y esas mismas instituciones usan la ganancia para comprar todavía más deuda. Es un círculo que se retroalimenta solo. El dinero no desaparece, cambia de mano, una y otra vez, dentro del mismo sistema. Pero este círculo doméstico es solo el primer nivel. Porque cuando cruzas la frontera, el juego se vuelve todavía más extraño, y ahí es donde empiezan los verdaderos ganadores globales. Acá es donde la historia deja de ser simple. Cuando pensamos en quién le presta a quién en el mundo, imaginamos algo lineal, un país rico presta, uno pobre pide prestado, fin de la historia. Pero la realidad es mucho más parecida a una telaraña que a una línea recta. Alrededor del 30% de la deuda de Estados Unidos está en manos extranjeras. China tiene, hoy, cerca de 750.000 millones de dólares en bonos norteamericanos. Pero acá está el giro. China también está profundamente endeudada, más de 18 billones de dólares, y buena parte de esa deuda china está en manos de sus propios bancos, que a su vez también tienen inversiones en deuda estadounidense y europea. Es decir,
Los ahorros de un japonés pueden terminar financiando un préstamo a un holandés. Los ahorros de ese holandés terminan financiando un préstamo a un brasileño. Y los ahorros del brasileño, dando la vuelta completa, terminan comprando bonos norteamericanos otra vez. Nadie está tirando de los hilos desde un cuarto oscuro. No hay una sola mano controlando todo. Lo que hay es un sistema circular, donde el dinero jamás sale del todo, solo cambia de forma y de dueño, constantemente. Y acá aparece el verdadero ganador silencioso de este nivel, los países ricos con reputación financiera sólida, como Alemania o Suiza. Como los mercados confían en que siempre van a pagar, pueden seguir pidiendo prestado a tasas de interés bajísimas, casi indefinidamente. Mientras tanto, los países en desarrollo, los que más necesitan ese capital, tienen que pagar mucho más caro por el mismo dinero, simplemente por no gozar de esa misma confianza. El sistema no trata a todos los países igual. Nunca lo hizo. Cuando un país no puede pagar su deuda con recursos normales, tiene una salida tentadora sobre la mesa: imprimir más dinero. Suena a solución fácil. No lo es, casi nunca. Cuando entra más dinero en circulación sin que haya más producción real detrás para respaldarlo, cada unidad de esa moneda vale menos. Eso es, exactamente, la inflación. Los precios suben, los ahorros se derriten silenciosamente, y la gente se siente, y de hecho está, más pobre, aunque tenga el mismo número en su cuenta bancaria. El caso extremo, el que se estudia en todas las facultades de economía, es Venezuela a fines de la década de 2010. El gobierno imprimió tanto dinero para cubrir su deuda que los precios se duplicaban cada pocas semanas. Un pan que costaba 10 bolívares, de golpe costaba millones. Los ahorros de toda una vida se evaporaron en meses, sin que nadie robara un solo billete. El dinero, simplemente, dejó de valer lo que valía ayer. Pero acá está el punto que casi nadie conecta. Cuando un país pierde el control de su moneda, alguien más gana, casi por default. Porque en medio del pánico, la gente corre a proteger lo poco que le queda comprando activos que no se devalúan con la misma velocidad: dólares, oro, cualquier cosa que no dependa pura y exclusivamente de la confianza en su propio gobierno. Y en 2025 y lo que va de 2026 vimos ese patrón repetirse, pero a escala global. El oro tuvo uno de sus mejores años en más de una década, superando ampliamente los $4,000 la onza, mientras el dólar se debilitaba frente a otras monedas fuertes. Bancos como JP Morgan, Goldman Sachs y Bank of America vienen repitiendo el mismo mensaje desde hace meses. Mientras la deuda global siga rompiendo récords, el apetito por activos refugio, oro, plata y en menor medida ciertos activos digitales, sigue en aumento. No es casualidad. Es la misma lógica de siempre. Cuando el sistema de deuda empieza a mostrar grietas, el dinero real, el que no depende de una promesa de pago de nadie, vuelve a ponerse de moda. Los que menos sufren en este escenario son los países y las instituciones que ya tenían reservas en activos sólidos antes de que la crisis llegara. Los bancos centrales que llevan años comprando oro, por ejemplo, hoy están sentados sobre reservas que valen muchísimo más que hace 5 años. Los que más sufren son los que dependían enteramente de la confianza en su propia moneda para sobrevivir, y no tenían ningún colchón por fuera del sistema. Hasta ahora vimos ganadores. Pero toda esta historia tiene un contrapeso obligatorio. Alguien tiene que perder para que el sistema funcione así de parejo para los de arriba. Cuando un país en desarrollo pide prestado en dólares, algo muy común, porque genera mucha más confianza que endeudarse en su propia moneda, se mete, sin darse cuenta del todo, en una trampa silenciosa. Si su moneda local se devalúa, esa misma deuda, medida en su propia plata, se vuelve automáticamente más cara de pagar. No cambió el monto original de la deuda. Cambió el valor de lo que el país tiene disponible para pagarla. Sri Lanka y Pakistán son los ejemplos más claros de la última década. Quedaron atrapados pidiendo prestado solo para poder pagar los intereses de préstamos anteriores, sin nunca lograr reducir la deuda real de fondo. Sri Lanka, de hecho, terminó declarando el default de su deuda externa en 2022, la primera vez que le pasaba en toda su historia como país independiente. Grecia vivió una versión distinta, pero igual de dura, a partir de 2010. Cuando los inversores dejaron de confiar en sus bonos de un día para el otro, el país se quedó literalmente sin poder pedir prestado en los mercados. 1 de cada 4 empleados públicos griegos perdió su trabajo, los salarios cayeron alrededor de un 30%, y la economía se contrajo un 25% en pocos años. Una economía entera, encogiéndose como un globo pinchado, mientras afuera se discutía en qué condiciones se le iba a seguir prestando plata. Y no hace falta irse tan lejos para encontrar otro ejemplo.
Argentina lleva reestructurando su deuda externa en múltiples ocasiones en las últimas décadas, siempre bajo la misma lógica: pedir prestado en una moneda que no controla, para pagar deuda vieja contraída también en esa misma moneda ajena. La diferencia entre estos países y Alemania o Suiza no es que unos sean responsables y otros irresponsables, como muchas veces se simplifica en los diarios. Es que el sistema financiero global ya decidió, de antemano, en quién confía más, y esa confianza, o la falta de ella, tiene un precio altísimo para quien no la tiene. Y esto nos lleva a un actor del que casi nunca se habla, y que sin embargo tiene un poder enorme sobre todo lo que acabamos de ver: las agencias calificadoras de riesgo, como Moody's, S&P y Fitch, junto con organismos como el Fondo Monetario Internacional. Estas instituciones no prestan un solo dólar directamente, pero deciden, con una nota, una letra, básicamente, como si fuera un boletín escolar, qué tan confiable es un país para pagar sus deudas. Y esa nota mueve, literalmente, billones de dólares en cuestión de horas. Cuando una agencia baja la calificación de un país, aunque sea un solo escalón, el efecto es casi inmediato. Los inversores empiezan a exigir una tasa de interés más alta para prestarle a ese país, porque perciben más riesgo. Eso significa que, de un día para el otro, ese gobierno tiene que pagar más caro por la misma plata que pedía antes. Y muchas veces, esa misma baja de calificación termina siendo la que empuja al país hacia la crisis que la agencia, supuestamente, solo estaba anticipando. Es un poco como si un médico, al anunciar públicamente que estás grave, empeorara tu estado con el solo hecho de haberlo dicho en voz alta. Estados Unidos mismo no es inmune a esto. En 2023, una de las 3 grandes agencias le bajó la calificación por su nivel de deuda y la falta de acuerdo político para controlarla, algo que, hace 20 años, hubiera sido impensado para la economía más grande del mundo. La señal fue clara: ni siquiera el país que emite la moneda de reserva global está completamente a salvo del juicio de estas 3 empresas privadas. El Fondo Monetario Internacional cumple un rol parecido, pero con un poder todavía más directo sobre la vida cotidiana de la gente. Cuando un país entra en crisis y necesita un rescate, el FMI presta el dinero, sí, pero a cambio de condiciones muy estrictas: recortes de gasto público, reformas económicas, ajustes que en muchos casos golpean primero a la gente que menos margen tiene para absorber el golpe. Pakistán, Egipto y Argentina, solo por nombrar 3 casos recientes, tuvieron que subir tarifas de servicios públicos, recortar subsidios y ajustar sus presupuestos como condición para recibir los desembolsos acordados. No es que el FMI lo imponga por capricho, son las reglas del club al que ese país decidió, en algún momento, pedirle ayuda. ¿Quién gana acá? Las instituciones financieras internacionales, que consolidan su rol como árbitros del sistema y cuya palabra vale, literalmente, billones. Y los países desarrollados, que tienen mucho más peso de voto dentro de organismos como el FMI que los países en desarrollo, y que rara vez son ellos mismos los que terminan bajo ese tipo de condiciones. No es que estas instituciones actúen de mala fe, muchas veces su intervención evita crisis todavía peores, y sin ese salvavidas algunos países hubieran caído mucho más hondo. Pero el resultado neto, una y otra vez, es que las reglas del juego las terminan escribiendo los mismos de siempre. Bancos y fondos de pensión que reciclan tus ahorros sin que lo notes. Países que se prestan entre sí en un círculo interminable que da la vuelta al planeta entero, cruzando océanos como si las fronteras no existieran. Gobiernos que imprimen dinero para sobrevivir, mientras el oro se dispara del otro lado del mundo como refugio de los que ya no confían en esas promesas. Agencias calificadoras que deciden, con una simple letra, quién paga más caro por el mismo billete. Y del otro lado de toda esa mesa, países enteros atrapados pagando intereses sobre intereses, sin nunca terminar de salir del pozo. 348 billones de dólares no son solo una cifra enorme en una hoja de cálculo de un instituto financiero en Washington. Son la prueba de que el mundo entero decidió, generación tras generación, construir su presente pidiendo prestado su futuro, y de que, cada vez que ese sistema tiembla, siempre hay alguien posicionado exactamente donde necesita estar para salir ganando. Y lo más inquietante no es la cifra en sí. Es que ese número va a seguir subiendo, mañana, el año que viene,
la década que viene, casi sin importar quién gobierne, en ningún país. Porque ninguno de los actores que vimos hoy tiene razones reales para frenarlo. El sistema no necesita que alguien lo empuje activamente hacia adelante. Le alcanza con que nadie, en ningún lugar del mundo, tenga el incentivo suficiente como para pararlo. Tal vez la pregunta nunca fue si el mundo puede dejar de endeudarse. A esta altura, ya vimos que no puede, al menos no de un día para el otro. Tal vez la pregunta real es otra. ¿Quién decidió, hace mucho tiempo, que este iba a ser el sistema? ¿Y por qué a esa misma persona, o a ese mismo grupo de países e instituciones, le sigue conviniendo tanto que nunca cambie? Ahora ya sabes algo que la mayoría de la gente que mira noticias todos los días no sabe, que detrás de la deuda de cada país, hay un mapa entero de ganadores que nadie te muestra en el noticiero de las 9. Y antes de irte, pensá en esto un segundo. La próxima vez que escuches a un político decir vamos a bajar la deuda, ya sabes que del otro lado de esa promesa hay bancos, fondos de pensión y países enteros que dependen de que esa deuda siga rodando. No es que sea imposible. Es que casi nadie con poder real tiene un incentivo genuino para intentarlo. Y quiero preguntarte algo directamente, porque de verdad quiero leer tu respuesta. De los 5 ganadores que viste hoy, los bancos, los países que se prestan entre sí, los que imprimen dinero, las agencias calificadoras, o los países atrapados pagando para siempre, ¿cuál te sorprendió más? Déjalo en los comentarios. Leo todos, y a veces el mejor dato para el próximo video sale justo de ahí abajo. Si te quedaste hasta acá, ya demostraste que no sos de los que se conforman con la versión fácil de la noticia. Eso ya te pone en un lugar distinto al del resto. Suscríbete para no perderte el próximo caso. Sale cada semana, sin falta. Y el que viene ya lo tengo armado. Un país entero, con siglos de historia financiera a cuestas, que hoy está al borde de un colapso que muy pocos afuera están mirando de cerca.